Sé que muchos estabais ansiosos y deseando que tratase este tema en un vídeo, pero lo cierto es que es bastante complicado encontrar información al respecto. Cuando os vaya explicando un poco la situación entenderéis el porqué. Hablo de la homosexualidad en la época victoriana. Todo lo que tiene que ver con la época victoriana os fascina, pero este tema en concreto me lo habéis estado pidiendo muchísimo. Os prometí que lo iba a hacer y aquí está el vídeo por fin. Antes de meternos en faena, os recuerdo que los vídeos los voy colocando en diferentes listas de reproducción para que podáis encontrarlos más fácilmente según el tema que vaya a tratar. En este caso, imagino que os interesa especialmente la época victoriana, así que os dejo un enlace en la descripción para que podáis revisar los vídeos que se os hayan pasado o por si los queréis ver de nuevo. Ahora sí, comenzamos. La actitud de los victorianos frente a los temas sexuales siempre fue bastante obtusa, por lo que en el apartado de la homosexualidad hay poco donde rascar, os aviso. Mismamente, la criminalización de la prostitución solo se aplicaba a las mujeres y no a los hombres que ofrecían estos servicios. Hay un gran problema respecto a la moralidad sexual victoriana. Es que su cultura en este aspecto es tan escasa que el lenguaje resultaba muy pobre y por tanto nos faltan recursos para definir ciertas cosas. El concepto de hombre homosexual no existía como tal. No había una palabra exacta. Esto no quiere decir que fuesen permisivos o tolerantes con este asunto, ¿vale? No se discutía mucho sobre la homosexualidad, ya que los mismos ciudadanos discutían el concepto de dos personas del mismo sexo teniendo relaciones. Se traduce en que este tema no se trataba demasiado en esta sociedad, a diferencia de otros países en los que figuraba más en periódicos, legislaturas, reportes médicos y demás papeleo. Esto hizo que esta falta de información en los medios afectase a la discusión de la homosexualidad en sociedad. Pensaban que si no hablaban de ello, esto que consideraban un problema desaparecería, así de simple. En una carta, el autor George Bernard Shaw mencionó: era imposible para los hombres expresar algo más que ignorancia del fenómeno o la más profunda condena y distanciamiento personal de él. De vez en cuando se publicaban algunas muestras de indecencia, como lo llamaban, pero evitaban discutirlo en todo momento. Cuando lo hacían, a los hombres en cuestión se les marginaba y se les maltrataba como aberraciones más allá del límite de la masculinidad aceptable. Ya a finales del siglo se comenzaron a plantear investigaciones y algunos escritores como Havelock Ellis se atrevieron a distinguir lo que según ellos eran prácticas sexuales normales y prácticas sexuales perversas, lo que derivó al uso del término sexualidad invertida. Por otro lado tenemos al escritor Edward Carpenter, que vivía con un compañero de su mismo sexo y que empleaba la palabra Uranian para denotar la homosexualidad tanto masculina como femenina. El término lesbianismo se utilizó más tarde para las relaciones entre mujeres. La reina Victoria declaró el lesbianismo un crimen en 1885. Y es que por esta época lo creían simplemente un vicio francés. En la época victoriana había una fuerte imagen de lo que se consideraba que debía ser un hombre, un prototipo de familia, y cualquier cosa que atentase con esa estructura familiar lo consideraban una amenaza. Si se descubría un hombre manteniendo relaciones sexuales con otro, se consideraba una crisis familiar. Se solía mantener oculta y se resolvía, digamos, con cierta discreción, con la ayuda de esas esposas, madres o hermanas, esposas de tapadera, por supuesto. Los hombres ocultaban sus inclinaciones para seguir siendo aceptables dentro de la sociedad. Si estos patrones se rompían, el hombre era enviado a prisión por el delito de tener relaciones sexuales consensuadas entre sí. Algunos cometían suicidio debido a esto. A partir del juicio de Oscar Wilde se arrojó algo de luz al tema, porque apareció en muchísimos periódicos y noticiarios, lo que por otro lado llevó a asociar la homosexualidad con el afeminamiento, arte y todo tipo de actividades bohemias. Así que la clandestinidad fue casi obligada. Surgieron leyes como la antiindecencia en público y más tarde se condenó a puertas cerradas, tratando las prácticas sexuales entre hombres como un delito penal. Los encarcelamientos y ahorcamientos ascendieron, pero tengamos también en cuenta que estas leyes se aplicaban escogiendo muy cuidadosamente a quién, para evitar siempre escándalos. Los hombres homosexuales eran vistos comúnmente como pervertidos que habían elegido su sexualidad, o como enfermos cuya sexualidad estaba causada simplemente por la educación y biología. Los médicos y psicólogos creían que la homosexualidad se podía curar y probaban métodos como la hipnosis o la terapia de adversión.
Con el tiempo se puede decir que las leyes se ablandaron y fueron menos crueles. Pero tenemos el caso de que en Gran Bretaña se abolió la pena de muerte por sodomía en 1861 para más tarde retroceder en 1885 aprobando la ley contra indecencia que os comentaba. Si bien la homosexualidad masculina comenzaba a tener un poco más de visualización, la femenina seguía siendo todo un misterio y permanecía oculta. Seguían en su idea absurda de que únicamente figuraba en las novelas más pervertidas venidas de Francia y que no existía en su propio país. El lesbianismo se iba a considerar también un crimen bajo ley contra indecencia, pero la reina Victoria declaró que era imposible, que las damas nunca serían capaces de actos tan sucios, así que irónicamente el lesbianismo continuó siendo legal en Gran Bretaña. Por aquella época no se consideraba que las mujeres pudieran tener deseos carnales, así que las relaciones amistosas con toques románticos eran aceptables y no generaban la misma hostilidad que la que podía suponer entre dos hombres. Algunas mujeres homosexuales de las que se tiene constancia de esta época son las escritoras Anne Lister y su compañera, la poetisa Catherine Bradley y su sobrina Edith Cooper, de las que hablé en un vídeo dedicado a mujeres escritoras que utilizaban seudónimos masculinos, y las escritoras irlandesas Edith Somerville y Violet Martin, por ejemplo. Entre 1800 y 1834 colgaron a 80 hombres por homosexualidad. En 1897 fue cuando se escribió el primer libro médico en el que se incluyó la homosexualidad, firmado por Havelock Ellis. El político Henry Dupré Labouchere propuso una ley para proteger a chicos y hombres de los abusos sexuales sufridos por otros hombres, ya que no consideraba esto consensuado en ningún caso. Esta ley, por supuesto, se utilizó como arma contra los hombres homosexuales de la época. Como nunca se definió con exactitud lo que se consideraba un acto indecente, incluso el gesto de afecto más simple entre dos hombres podía meterse en este apartado, con una condena máxima de 2 años y latigazos incluidos. Por otro lado, la ley de sodomía solo se aplicaba al acto en sí, y era prácticamente imposible culpar a alguien de este delito a no ser que hubiera un testigo visual. Esto hizo que las leyes contra actos indecentes tuviesen más popularidad para cargar contra los homosexuales. Un caso muy sonado fue el de la pareja Frederick Park y Ernest Boulton, que formaban un dúo teatral e incluso se presentaban como Stella Clinton y Fanny Winifred Park, vistiendo ambos como mujeres. Se sabía que alternaban la ropa de hombres y mujeres en público, incluso cuando no estaban actuando. A día de hoy, a falta de pruebas, es imposible saber cómo se identificarían. Al ser gente del teatro, se les permitió hacer esto durante bastante tiempo, porque el travestismo, tanto masculino como femenino, en el mundo del teatro era muy común. No era inconcebible que a veces se traspasase a las calles, pero aún así, su vida era básicamente ilegal. Mientras no se molestase demasiado, podían seguir haciéndolo. Es decir, vestirse con ropa de mujer no era un delito, pero las relaciones homosexuales entre hombres, como hemos dicho anteriormente, sí que lo eran, y no hay duda que la pareja tenía relaciones con hombres. Boulton incluso cohabitó románticamente con un miembro del Parlamento, Lord Arthur Clinton, cuyas cartas de amor estaban dirigidas a Stella. Las autoridades los tenían fichados, sabían quién eran y esperaban la oportunidad para arrestarlos, así que una noche de 1870, al ver que entraba en una sala privada junto a unos cuantos hombres más en el Teatro Strand, atacaron. En esta sala se sabía que había encuentros sexuales y, asumiendo que eso es lo que iba a ocurrir allí, procedieron a arrestarles junto a sus acompañantes, Hugh Alexander Mandel. El resto lograron huir ese día. Del mismo teatro pasaron a la comisaría, donde un médico se encargó de examinarlos para comprobar si habían mantenido relaciones sexuales anales. Al día siguiente, y sin tiempo ninguno para cambiarse de ropa, el Estado llevó a Park y Boulton a la corte, y la fiscalía alegó que el dúo había sido capturado con las manos en la masa. No había pruebas suficientes de que hubiera habido actos sexuales. Y realmente ir vestido de mujer no era suficiente indicativo de que lo hubieran hecho, así que el Estado prohibió la actividad sexual de los homosexuales. No actuar como un homosexual o asociarse con otros hombres homosexuales. De los 8 encausados, 3 huyeron antes del juicio. Los más conocidos eran Fiske, cónsul de los Estados Unidos en Leith, Edimburgo, Lord Arthur, hijo de Henry Pelman Clinton, el quinto duque de Newcastle. Este último había mantenido relaciones con Stella, como habíamos comentado, incluso viviendo juntos y considerándola su esposa. De hecho, Stella se presentaba como Lady Clinton, la mujer de Lord Arthur.
La presión social sobre el escándalo que podía desatarse empujó a Lord Arthur a suicidarse, a quitarse la vida el día después de que el juez lo llamase a declarar. Otras versiones dicen que murió por una enfermedad o que huyó. Como dato adicional, Mary Jane Furnox suplantó la identidad de este travestiéndose y timó unos cuantos antes de ser arrestada por fraude. Durante el juicio de Fanny y Stella llegaron a presentar como prueba el baúl que contenía los vestidos requisados en su piso, donde se encontraron 16 vestidos de seda y satén con adornos de encaje, 12 enaguas, 10 capas y chaquetas, 6 corpiños, 20 chiñóns, además de sombreros, botas, sujetadores y maquillaje. En menos de una hora de deliberación, el juez les declaró inocentes. A ellos les fue relativamente bien, pero no para el resto de homosexuales británicos. Durante las siguientes décadas se agregaron nuevos estatutos a los libros que permitían a la policía y los tribunales castigar a los hombres homosexuales, e incluso llevarles presos en el acto. 14 años más tarde, Gran Bretaña aprobó la ley de enmienda de la ley criminal de 1885. El primer preso por estas conductas indecentes fue el autor Oscar Wilde. Su homosexualidad y relación con Lord Alfred Douglas eran secretos abiertos. Él pudo evadir la ley hasta que decidió demandar al padre de su amante, que le había escrito una tarjeta de presentación que decía Oscar Wilde posing sodomite. Por cierto, sodomita estaba mal escrito. El mes siguiente se llevó a cabo el juicio y se desestimó la acusación de difamación, después de presentarse pruebas sobre la homosexualidad de Wilde. Entre ellos parte del trabajo del escritor con elementos homoeróticos y las cartas de amor que le había enviado a su amante. Ambos fueron condenados bajo la ley de gran indecencia. A Oscar Wilde le cayeron 2 años de prisión, lo que por otro lado el juez consideró totalmente inadecuado para un caso como este. Durante estos 2 años en prisión, realizó trabajos forzados, obligado a caminar en una máquina de correr industrial durante todo el día y a desarmar cuerdas gruesas con sus propias manos hasta que se formaban ampollas y sangraban. Perdió a su esposa e hijos y después de cumplir su condena se exilió en Francia, donde murió en 1900. Por otro lado, tenemos al que se podría considerar uno de los primeros activistas homosexuales en Gran Bretaña, Edward Carpenter, poeta, filósofo y antologista social. Edward logró evitar el arresto aún viviendo con otro hombre y publicando obras con temas homoeróticos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos si aún no estáis suscritos y nos vemos.